Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio Expandiendo el Evangelio. Les saluda el pastor Jonathan Stubbs, acompañado de nuestro hermano Ernesto Bonilla. Saludos mi hermano Ernesto. Gracias hermano una vez más por la oportunidad que me das de participar contigo aquí en la radio, pues ya es la segunda ocasión que estoy aquí contigo compartiendo la palabra. Es un placer para mí. Es un gozo de verdad Amén. tener esta experiencia. Así es, bueno, y como siempre compartir no la palabra nuestra ni las opiniones nuestras, sino la palabra del Señor. Oramos, vamos a orar y a presentar nuestro tema de hoy. Adelante, hermano. Amantísimo Padre Celestial, pues te damos tantas gracias en este momento glorioso porque vamos a hablar, a compartir tu palabra. Permítenos, Señor, que seamos obreros cortamos correctamente tu palabra. Amén. No decir filosofía humana, porque la filosofía no edifica, no cambia, no transforma ningún corazón. Pero sí tu palabra, Señor. Permite también que los fieles oyentes sean depósitos como una esponja, Señor, que no dejen caer a tierra nada de tu palabra. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, nuestro estudio hoy se ubica en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar estudiando este capítulo 4, que tiene 23 versículos con la ayuda del Señor. Así que empecemos, Ernesto. Bueno, el subtítulo que tiene aquí en el capítulo 4 es, en la Biblia, creo que en todas las Biblias, regocijaos en el Señor siempre. Ese es un título que le dieron los traductores, ¿verdad? Pero comenzamos con el versículo 1, en donde dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amados. Bueno, lo primero que debemos decir, hermanos, que dentro de las cartas, epístolas que escribió el apóstol Pablo, estas son consideradas como las epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Y es interesante ver, hermanos, de que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, incentivando a los hermanos al gozo, aún en medio de las aflicciones, sabiendo de que él no estaba en una situación agradable. Sin embargo, él dice, deseados, gozo y corona mía, estad siempre firmes en el Señor. Está incentivando a esa firmeza que debe caracterizar a cada creyente. Sí, podemos agregar también, hermano, que después de que él les va a enseñar esto que vamos nosotros a analizar, él les explica en el versículo 20, en el capítulo anterior, de que nosotros tenemos una ciudadanía. La ciudadanía no es terrenal y él especifica que es celestial. Entonces, partiendo de ahí, él comienza a decir, así que, por lo que les acabo de decir, les dice, hermanos míos, amados. Miramos aquí una cercanía Una conexión. una conexión exactamente de los hermanos de Filipenses con el apóstol Pablo. Cuestión que lo podemos actualizar, que sería lo de un pastor, ¿verdad? Lo de un maestro de la Biblia con sus discípulos. Y lo que me atrae la atención también es que dice que ellos son algo deseado para Pablo. Estos hermanos le provocan gozo a Pablo, y aparte de eso Pablo los ve como una corona. Ahora no sé si que puedas explicar algo acerca de una corona en la... Sí, bueno, ciertamente lo que Pablo estaba reconociendo de que los filipenses habían sido algo tan preciado que el Señor había entregado, y es que cuando tú tienes un corazón pastoral, principalmente, tú ves la iglesia como realmente como una perla preciosa. No lo ves como cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. Entonces Pablo reconocía que esto era una corona, un galardón que Dios había
entregado esta congregación. Amén. Estaba viendo también, hermanos, donde él dice en la penúltima parte del versículo 4:1, donde él aconseja, dice, estar así firmes en el Señor. O sea, no dejo de pensar en un término militar, que por lo general pues los militares son bien disciplinados en todo. La disciplina es fundamental. Amén. Conozco gente que en el área militar, de que me contaban de que en la hora de levantarse, en la hora de tomar los alimentos, en la hora de bañarse, todo es una disciplina. Incluso para dirigirse a su superior. Y fíjate que Pablo estaba diciendo esto con razón, con mucha razón, porque a pesar de que él tenía colaboradores, no todos los colaboradores eran fieles y estaban firmes. Acuérdate que él menciona en una ocasión de un Demas que lo abandonó por amar más al mundo, que también era colaborador de él. Mira lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la Biblia. Aquí Pablo está reconociendo, mencionando a estos colaboradores como Evodia, Síntique, y les exhorta de que sean de un mismo sentir, que estén unidos en un mismo sentir y en un mismo propósito. Entonces el versículo 4 hace un mandato de que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Dice, y otra vez os digo, regocijaos, regocijaos. Esto va muy en contra al espíritu de este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay más queja que regocijo. La gente, todo el mundo es quejándose de las autoridades, del gobierno, de la situación económica. Pero hermano, la crisis es de aquí de la tierra, pero en el cielo no hay crisis. Nosotros le servimos al Dios que gobierna todo. Por eso Pablo, aún pasando sus penurias, sus necesidades, él exhorta a regocijarnos en el Señor siempre. Amén. Estaba viendo también, hermano, que, por ejemplo, en el versículo 2, para no pasarlo por alto, en donde él hace como, no sé si llamarle exhortación o llamarle la atención, pues, a dos hermanas que, pues, la Biblia no pasa por alto, da sus nombres, Evodia y Síntique. A lo mejor había un problema, no sabemos con exactitud cuál sería ese roce que tenían estas dos hermanas. Lo que nos indica a nosotros que en las iglesias hay roces. Claro, pero imagínese uno hasta masticando muchas veces sin querer, tú te masticas la lengua. A todo el mundo le ha pasado eso. Y es un miembro de tu cuerpo y tú sin querer lo maltratas. Imagínate, en el cuerpo habrán roces, habrán fricciones, situaciones, pero el Señor nos manda a estar en un mismo sentir y echar a un lado las diferencias. Amén. Y también estaba viendo, hermano, de que, no sé, esto es algo personal mío. Alguien puede estar no de acuerdo. Pero de la experiencia del tiempo que tengo yo de estar aquí en la Iglesia Bíblica Emanuel, he aprendido muchas cosas. Y una de las conclusiones que yo he sacado, como le digo, esto que voy a decir no es bíblico, no es un versículo bíblico, sino que es una experiencia que uno a través de los años que ha vivido. Entonces, yo he notado algo que, por ejemplo, en el caso de las hermanas, con mucho respeto, hablando en términos generales, las hermanas como que son un poquito más dadas. Como dadas así al problema, sí, a la dificultad, al roce, al resentimiento, y por cualquier cosita, hasta porque esta puso la taza en un lugar y la otra no quería ir, entonces está esa fricción. Claro. Cosa que en los varones, hermano,
perdón, que yo he notado que como hermanos hemos tenido ciertos roces los varones, Claro. pero eso no llega hasta el siguiente día. O sea, en el momento se arregla, nos abrazamos, nos perdonamos y en la tarde estamos cenando juntos. Ujú. Sí, es que Dios conoce los corazones, por eso la Biblia dice que la mujer es un vaso frágil, la mujer es muy sensible, cualquier cosa la hace sentir mal, la aflige, tú ves. Por eso Dios da al hombre la capacidad y el llamado a presidir, a dirigir. El hombre es cabeza en el Amén. hogar. Y es precisamente previendo de que en el caso de la mujer, pues muchas veces se deja gobernar de emociones, las emociones gobiernan sus acciones. Bien, entonces vamos al versículo 5, que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y mira cómo finaliza, dice, el Señor está cerca. Imagínense si en el tiempo de Pablo, él decía, el Señor está cerca. ¿Cuánto más cerca está hoy en día nuestra salvación que de cuando creímos? Amén. Yo pienso, hermano, de que una de las cosas que como cristianos es una responsabilidad que tenemos todos los que decimos que somos cristianos, de que los demás vean que realmente somos cristianos. Claro, O sea, no solamente soy cristiano el domingo por la tarde, pero la gente debe de conocer, mis hijos deben de conocer, mis vecinos deben de conocer de que me comporto y vivo como cristiano, porque si es lo contrario, entonces eso sirve de tropiezo cuando yo quiera compartirle a Cristo a mi amigo, compañero de trabajo o mis vecinos. Van a decir, bueno, para ser como tú, mejor déjame tranquilo y déjame quieto. mira, yo he escuchado incluso a personas inconversas diciendo, yo no le presto a cristianos, porque han tenido malas experiencias con algunos que se hacen llamar cristianos y le han tomado dinero prestado y no se lo pagan, se olvidan. Pues mira lo que dice la Escritura, dice que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Amén. Entonces, es bueno nosotros tener eso presente. Cuando Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, es que nosotros tenemos, hermanos, testigos, nos están viendo. Hay testigos, el mundo es testigo. El inconverso quizás no le sirve a Dios, pero él sabe quién le está sirviendo y sabe lo que un cristiano puede hacer o no puede hacer. Ujú. Amén. Vamos a continuar entonces, Ernesto, el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Estaba viendo yo, hermano, que, por ejemplo, si leemos con cuidado toda la carta de Filipenses, tengo aquí anotado, que 16 veces Pablo menciona la palabra gozo y regocijo Sí, en toda la carta. Entonces, cuando nosotros estamos en gozo y en regocijo del Señor, entonces automáticamente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y esa misma paz también guardará vuestros pensamientos. Y dice, en Cristo. Porque hay circunstancias que no son muy gratas a nosotros. ¿Verdad? Una enfermedad, un dolor, la pérdida de un ser de un ser querido. querido, incluso la pérdida de un trabajo, una escasez económica, de repente se da cuenta uno en el trabajo que están botando gente, porque el trabajo ha bajado, puede caer en ese cuadro de desesperación y llegar a un momento en donde esa circunstancia adversa nos pueda tirar y nos pueda llevar a una depresión. Correcto.
Correcto. Fíjate que la vida no es recta. Tú has visto esas carreteras que van todo el tiempo derecho hasta llegar a su punto y son totalmente lineal. No, en la vida hay sube y hay baja. Hay curvas, hay precipicios, hay situaciones difíciles. Entonces, lo que Pablo está diciendo, tú mencionabas que las veces que menciona la palabra gozo en esta epístola, por eso algunos llaman a esta epístola como la epístola del gozo, porque precisamente Pablo hace mucho énfasis, a pesar de su condición, que estaba preso, él hace énfasis en el regocijo, en alegrarnos, en deleitarnos en el Señor, no importa cuál sea nuestra situación. Amén. Entonces dice, por nada estéis afanosos. Una de las cosas que produce más afán en este tiempo, con sistemas de gobiernos como el nuestro, que son sistemas demandantes, que la gente tiene que producir, porque si no produce no puede pagar los compromisos que tiene. Entonces, son sistemas demandantes y ya desde que te da una gripe ya tú estás asustado porque piensas que no vas a poder seguir trabajando. Entonces, Pablo dice, por nada, y ese por nada es que no hay cosa creada que debería quitarnos ese regocijo y ese gozo. Por nada estéis afanosos. Amén. Cuando, hermano Ernesto, el afán, cuando una persona llega al afán, o sea, cuando dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, yo me imagino, quizá, aunque no lo dice el texto, que quizás él está ha tomado en su mente lo dicho por el Señor, que dice, mirad las aves, como que no trabajan, y vuestro Padre las alimenta, no os afanéis. O sea, quien dijo esto fue Jesucristo. Entonces, Pablo está haciendo como una reiteración, por nada, no se afanen. Sí, yo pienso, hermano, que, bueno, aquí apunté la palabra afanosos. Viene de una palabra raíz griega, merignao, que traducido al español nuestro sería pues afanosos o estar ansioso acerca de tener algo que perturba, algo que nos perturba en todos los sentidos. Sí. En la salud. Y todos hemos pasado por eso, hermano. El que no ha pasado por un momento de turbación no está vivo. ¿Sí? Porque toda persona ha pasado por eso. Y fíjate algo, que la turbación, el afán y la ansiedad viene principalmente de cosas que todavía no han sucedido. Sí. Es decir, a ti te da un dolorcito de barriga y ya tú estás pensando que es un cáncer y eso te está matando. Es cierto. Pero tú no te has hecho los estudios todavía. O sea, todavía tú no tienes un diagnóstico. No sabes realmente lo que es. Pero ya la preocupación, por eso dicen los médicos que la preocupación mata más rápido que la misma enfermedad. Porque hay personas que pueden lidiar con su situación. Y a veces te dan una pastilla, ve, tómate esto y ya tú mentalmente te tranquilizas. Porque tú piensas que la pastilla te va a solucionar el problema. Entonces dice, por nada estéis afanosos, por el contrario, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí menciona la oración y menciona el ruego. El ruego. Y también con un ingrediente que nunca debe faltar, con acción de gracias. Amén. Amén. Hermano, estaba viendo también en esto que Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión. Entonces, todas las circunstancias adversas las está usando como para levantarse. Y pienso en los aviones. Antes el avión lo hacían con motor, que tenían una ventiladora. No sé si tú te acuerdas de esos aviones viejos, sí, que hacían un ruidaje terrible. Pero ahora estoy viendo que la tecnología con las turbinas, según en programas que he visto en Discovery, el mismo aire que entra en contra de las turbinas sirve para levantarse. Para levantarse. Entonces estoy viendo que Pablo usa algo así en donde él
el que debería estar siendo animado es él. Desde Sí. afuera, la iglesia que están libres, tendrían que haberle mandado una carta a él para decirle, Pablo, mira, Anímate. anímate, yo sé que estás ahí en esa cárcel, no era un confort, no había un colchón, estamos hablando De situaciones. de 2000 años, ¿verdad? Sí. Atrás. Y miramos que es todo lo contrario. O sea, Pablo, el que está en el cepo, el que está haciendo, el que había sido golpeado muchas veces, con varas, con azotes, está mandando una carta de aliento hacia los hermanos que están fuera. Y que tú no escuchas queja ahí. Amén. Pablo no se está quejando de su situación. Pablo está reconociendo que el gozo y el regocijo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Exacto. Él se estaba fortaleciendo en el Señor al decir esto. Amén. Pero también me llama la atención que en vez de preocuparse, el creyente debe orar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y no es porque Dios no conoce la situación, pero la preocupación es común de los seres humanos. Por cualquier cosa nos preocupemos, que no nos mostramos ansiosos. Sin embargo, en ese momento, cuando la presión y la ansiedad está subiendo, asimismo, aparta un tiempo para orar. Sí, amén. Yo tengo una experiencia, hermano, un poco que yo no sé si le he contado aquí en la iglesia, porque muchas veces yo pienso que el afán viene de algo. Uh-huh. O sea, no es que no sabemos qué es lo que nos pasa. Pienso que es no ser honesto. Cuando alguien dice, no sé lo que me pasa, por qué me siento así o me siento así. Uno bien sabe qué es lo que lo está atormentando. Entonces yo pienso que una de las cosas que Pablo escribe de esta manera, aparte que está lleno del Espíritu Santo, está siendo controlado por el Espíritu Santo, pero es un hombre que se enfoca en pensar en Dios. Uh-huh. Porque al no pensar en Dios, entonces otro pensamiento contrario va a llenar tu mente, ese espacio que está vacío lo va a llenar, te va a controlar, te va a consumir y te va a destruir. Yo tuve una experiencia, creo que el año pasado, a veces aquí en los trabajos exigen tanto que piensan que la gente somos hierro, somos fierro. Máquinas. ¿Verdad? Y entonces ellos solo cogen un teléfono y dicen, vete para allá, como que si uno anda en un helicóptero. Sí. Y luego, para allá hay otra emergencia, para allá hay otra. Entonces uno dice, wow, pero no puedo, o sea... Está como corre caminos de acá para todas acá. las luces las encuentro en rojo y esta gente presionándolo. Y llegué un día que dejé de pensar en Dios todo ese día por tanta cosa, abrumado. Llegué como a las 5 de la tarde y me mandan una emergencia. Una escuela se está llenando y ni almorzado, picando cositas ahí. Y llegué a esa escuela, recuerdo, y estaba cerrada, era como una especie de montaña. Y ya le hablé a mi jefe, le digo, mira, no hay nadie aquí, está cerrados los portones, espérate, me dice, voy a llamar yo. Wow. Y se tardó como media hora en llamar, pero esa media hora Dios la usó. Y yo comencé a ver a todo a mi alrededor y era pura montaña, árboles y todo eso. Me aseguré que no había nadie. Como tenía tanta desesperación por no haber estado pensando en Dios, sino que solamente en el trabajo, que hay que hacer esto. Entonces me estaba, esa frustración, ese afán, esa ansiedad, me tenía destruido. Y entonces, pero esa media hora que yo me di cuenta que no había nadie, comencé a gritar, porque yo sabía que yo estaba solo. Y le digo, Dios, me estoy muriendo. Señor, te necesito, ayúdame. Mira, este afán me está destruyendo. Yo no quiero esta vida. Yo quiero pensar en ti, quiero regocijarme en ti, quiero que venga tu paz, tu consuelo. Me estoy muriendo, hermano. Pero que lo que tú estabas diciendo ahorita, la oración, en el momento el Señor
no mañana ni pasado mañana. En el momento de mi clamor, sentí Señor. la paz de Dios, la Amén. quietud de Dios y aquel regocijo, más fuerza, incluso física, Sí, entusiasmo por hacer las cosas. sí, a mí me sucedió algo similar y ya con esto vamos a entrar en el texto. A mí me sucedió algo similar y era que en uno de los viajes yo recuerdo que estaba en el aeropuerto y mi esposa me dice, quédate ahí con los bultos y con las maletas que yo voy a comprarle algo a los niños. Pues resulta que ella se lleva a los niños y me deja los celulares. Es decir, yo no tenía cómo comunicarme con ella. Y ustedes saben, estos aeropuertos a veces que son grandísimos y es difícil a veces tú encontrar a una persona. Y mi esposa se desaparece. Y resulta que ya estaban llamando a las personas para el abordaje, los pasajeros que van a este vuelo que entren. Mi esposa no aparece, andaba con los niños. A mí me entró una ansiedad, hermano, porque no podía dejar los paquetes solos y salir a buscar a mi esposa. Y no podía andar con todas esas maletas tampoco encima. Entonces, la ansiedad. Y en ese momento yo tomé el Salmo 23 y comencé a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comencé a orar. Y sucedió lo que dice el siguiente versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Por qué habla de corazón y de pensamiento? Bueno, porque el hombre es lo que piensa. Porque cuando tú piensas, por ejemplo, algo, eso domina tus acciones. Amén. Usted puede estar tranquilo, gozoso en un cumpleaños y le dan una información. Le dicen, mira, tu hijo se puso malo. Y en ese momento, esa información que llegó a tu mente cambió tu estado de ánimo. Ya tú no te quedas en el lugar, ya tú dices, no, yo tengo que ir a ver qué pasó. Amén. Entonces, por eso dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento es importante, pero lo sobrepasa. Amén. Hermano Ernesto. Sí, volviendo al mismo caso, hermano, yo creo que es algo glorioso el tener la paz de Dios. Mira, yo de verdad, yo no estoy en contra ni aplaudo tampoco la psicología, que dicen, psicología cristiana, y la disfrazan como cristiana. Pero de verdad, alguien quizás oyendo allá del otro lado de nosotros pueda decir, bueno, ¿qué le pasa al hermano Ernesto que está en contra de la psicología cristiana? Pero es que yo en la Biblia, yo solo veo el consejo de Dios. Y si yo agarro el consejo de Dios, la Biblia dice que la paz de Dios va a venir a mi vida. O sea, esa paz, todo lo que me estaba frustrando, esa paz de Dios es suficiente para mantenerme tranquilo, con gozo, con tranquilidad, confiando en el Señor. Así es. Vamos al versículo 8 y este estudio lo vamos a dividir en dos partes. La siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a dar la segunda parte. Pero el versículo 8 dice, por lo demás, hermano, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Óigame, hermano, llena tu mente de todo lo bueno. Decíamos el martes en el estudio, tú tienes dos animales en tu casa, dos perritos, y si tú alimentas a uno y al otro no, evidentemente va a estar uno más fuerte que el otro. Entonces, si tú estás llenando tu mente de toda la basura que el mundo te ofrece o de lo que tú ves
en las redes sociales o en la televisión. Tú estás llenando tu mente de eso y dices, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero ¿qué va a suceder? Que en el momento de la aflicción, nada de eso va a ayudarte. Lo único que puede darte fortaleza es la palabra de Dios cuando venga la aflicción, porque de alguna manera va a venir. Sí, amén. De alguna manera va a venir. Hay que entender, hermanos, que nosotros estamos aquí por un tiempo limitado. Vivamos esta experiencia, pero vivámosla con Dios. Enoc caminó con Dios y nosotros debemos caminar con Dios día tras día. Vamos entonces al siguiente versículo, el 9, Ernesto. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Es increíble. O sea, Pablo se pone como ejemplo. Sí, amén. Ustedes aprendieron de mí, vieron de mí, no solamente de palabras, lo vieron en mi conducta, cómo me he comportado. Hagan eso. Amén. Hagan eso. Y aquí del versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo era un vehículo de todo terreno. Es decir, estaba acostumbrado a ver a Dios moverse en su vida, en la abundancia y en la escasez. Porque hay momentos de escasez y hay momentos también de abundancia. Ahora, ¿qué tú haces cuando viene la abundancia? ¿Qué tú haces cuando viene la escasez? Son situaciones que Dios te prueba, que Dios examina tu corazón. Mira, yo recuerdo una vez, Ernesto, que yo decía, yo no como guandules, ustedes le dicen gandules, y no era por asunto sino que no me gustaba, Pero ¿qué sucedió? El Señor me hizo pasar por un proceso de crisis tan fuerte que, óigame, los guandules eran los platos más deliciosos. Tenía que comérmelo, porque si eso era lo que había o me moría de hambre o tenía que comérmelo. ¿Tú entiendes? Entonces, hay momentos que Dios te pasa por situaciones para que tú aprendas a regocijarte en todo tiempo. Pablo, por las situaciones que había pasado, él dice, he aprendido, porque eso se aprende, Ernesto. Amén. Eso Sí, se amén. aprende. Sí. Hermano, retrocediendo un poquitito para atrás en lo de los pensamientos. Uh-huh. Realmente, pues la misma palabra nos aconseja a nosotros de que la palabra tiene que estar fresca, diaria en nosotros, porque los pensamientos basuras se apuntan solos, Uh-huh. ¿verdad? Y son los que más rápido se pegan. Decía un predicador una vez que uno viene siendo como esas barredoras de las municipalidades, Sí. de que, o sea, están diseñadas para recoger solo basura, Desechos. desecho. Entonces, muchas veces nuestra mente recoge esas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Nos destruyen. Entonces, por eso dice la palabra, todo lo que es puro y lo que es verdadero, y de esa manera, eso es lo que vamos a reflejar. Mira, muchas veces, incluso en los trabajos, hay gente que cuenta de los chistes rojos que le llaman. Uh-huh. Entonces, si uno como cristiano no tiene cuidado de apartarse, de estar oyendo esa grosería, créalo que el enemigo y la carne va a usar eso para que luego tú a solas te estés riendo. Sí. Y te usa y contamina todo tu ser. Mira lo que dice Proverbio 23:7. Este versículo lo había mencionado. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el hombre es lo que hay en su corazón. Si tú llenas tu corazón, tu mente
de la basura. Cuando tú abras la boca, ¿qué es lo que va a salir? Ahora, cuando tu mente está llena de la palabra de Dios y tu corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando tú abras tu boca, lo que va a salir de ahí es lo que hay adentro, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Amén. Si usted no tiene nada, no puede dar nada. Entonces, de lo que usted está lleno, de eso, por eso Jesús dijo que del corazón es que salen todos esos malos pensamientos y todas esas cosas. Amén. Vamos entonces al último versículo, ya para finalizar, que donde Pablo, versículo 12, dice que él sabe vivir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Fíjese que él había aprendido, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, no seamos como aquella plantita que crece pronto y brota rápido, pero cuando viene el sol se seca. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando tú tomas ese versículo, solamente es el 13, y lo saca de su contexto, quizás alguien puede decir, bueno, ese todo lo puedo en Cristo es que todo lo que me llegue a la mente, que yo puedo hacer, lo voy a hacer porque Dios me aprueba y Dios está conmigo. No, Pablo está hablando de sus situaciones, de sus aflicciones, de todo lo que él había pasado, que él se había fortalecido en el Señor porque él todo lo podía. Aún esa situación más difícil, él la podía en Cristo porque él era su fuerza. Amén. Sí, y creo, hermano, que esto a lo mejor le damos un poquito más de estudio para la próxima, porque no vamos a tener el tiempo. No, en la próxima semana entonces le culminamos. Le damos una repasadita pienso yo, del 10. Del 10 en adelante, sí. Entonces culminamos este capítulo. Exacto. Señores, gracias por su sintonía. Vamos a dejar al hermano Ernesto para que ore y así nos despedimos por esta ocasión. Amantísimo Padre Celestial, pues es una vez más venimos ante ti para agradecerte, Señor, por esta carta, esta epístola, por este hombre, Señor, que tú lo transformaste, un hombre que tú lo hiciste a tu manera, y por eso podemos ver el fruto en el corazón de Pablo, animando, fortaleciendo y ayudando a otros, Señor, a que te vean a ti, que el poder que él tenía, que la transformación que él tenía, las capacidades que él tenía, lo que él había aprendido, tú se lo habías enseñado, Señor. Ese carácter lo había aprendido porque tú lo habías formado. Y en este día, pues nos has dejado la clara enseñanza de que debemos de pensar en lo que es bueno. Amén. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que necesitamos para vivir, Señor. No tenemos que pagar absolutamente nada, no tenemos que ir a ningún psicólogo a gastar dinero, no tenemos que comprar pastillas para poder dormir, descansar, porque si tenemos tu paz, sea cual sea nuestra adversidad, todo va a estar bien, Señor. Amén. Gracias te queremos dar por este día y gracias por mi pastor Jonathan que me invitó para estar en este espacio de la radio para poder compartir algo de tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos. Dios le bendiga y Dios les guarde.